Hola hermanos, ojalá que han tenido un miércoles lleno de bendiciones. Aquí vamos a estar con hermano Jorge, nos va a dar una hermosa prédica. Ojalá que estén listos y que están ahí sentados con su familia. Antes de entrar a la prédica vamos a dar unos breves anuncios. Primero anuncio es que si necesitan ayuda del pastor, necesitan conectarse con él por cualquier cosa, aquí están sus redes sociales, le pueden mandar un mensaje, agarrar su número y en lo que necesiten, ahí está nuestro pastor. Si están en necesita de comida, por favor llámenle a Marisol Martínez, o si tiene alguna pregunta sobre el banco de comida, también llámenle a ella. Ella está dispuesta para ayudarnos. También tenemos una cita con Pastor Leo y su esposa Alvina cada viernes a las 2 p.m., 15 de 30 minutos. Una oración muy linda que puede ser una gran bendición en nuestras vidas. Siguiente, no se os olvide entrar al Facebook Live cada domingo a las 3 p.m. y a los miércoles a las 6:30 p.m. con los diezmos y las ofrendas. Aquí en la pantalla aparecerá cómo lo pueden mandar desde su hogar. Muchas gracias por sintonizarse hoy, hermanos. Que tengan un buen miércoles y que la prédica sea de una gran bendición. Antes de entrar también vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Dear Heavenly Father, I give you thanks on this beautiful day, my dear Lord, for gathering us here within our homes and tuning into our Facebook and watching this teaching that our brother George is about to give. My dear Lord, I ask that you bless the houses of my brothers and sisters, as we know that we are going through hard times right now, my dear Lord. But we know in our hearts, my dear Lord, that you are our number one provider, and you will always be there for us to protect us, to guide us, and to love us, my dear Lord. I just ask that these offerings are sent with love, as we know that that my brothers and sisters work super, super hard for what they have, and they are giving to you, my dear Lord. They are giving to the church, to the community, to anybody that needs it. We give you thanks on this beautiful day, my dear Lord. We are ready to see what other blessings you have upon us, and we're just going to ride out this week, and we're looking forward to having our brothers and sisters back here on Sunday. Thank you, my dear Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Gracias. Bienvenidos, Iglesia, Eternidad, Centro Cristiano, familia. ¿Cómo han estado? Mucho tiempo sin verlos. Me gustaría ya estar en casa con ustedes, tomándonos un café, dándonos un abrazo, saludándonos de mano. Es extraño esos momentos de compartir con ustedes en casa, pero por el momento les mandamos un fuerte abrazo virtual, los saludos desde lejos. Espero que estén todos con bien, con salud sobre todo, y que sobre todo su fe todavía en nuestro Señor Jesucristo, que ya viene pronto. Pues como ustedes han sabido y nos han seguido todos los miércoles, hemos empezado el estudio del libro de Hebreos, capítulo por capítulo, lo estamos viendo y vamos a ver los 13 capítulos donde vamos a aprender bastante de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 2. La semana pasada predicó Berito sobre los primeros 4 versículos del capítulo 2. Y ahora me toca a mí continuar ese capítulo donde hay tanta riqueza, tanto de qué escudriñar en las palabras, en la ley, en la palabra. Hay tanto de donde nos vamos a regocijar. Pero vamos a comenzar antes con una oración. Señor amado, gracias, Señor, por el momento que tú nos das de poder compartir la palabra, Señor. Y como decía el rey David, tu palabra es tan dulce como la miel para nuestro paladar, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea para nosotros ese deseo que como aquel niño que busca la leche, Señor, ese deseo por querer más y más de tu palabra, Señor, que tu palabra nunca deje de menguar en nuestras vidas, sino que tenga como esa semilla que da frutos, Señor.
Te pedimos, Señor, que cada oído que va a escuchar esta palabra, Señor, que sus ojos sean abiertos, que sean rotas las cadenas y que cualquier pregunta, cualquier cosa que sea siempre para edificación de este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos este momento, bendecimos a todos que están escuchando y que van a ver esta prédica, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues como comentábamos, vamos a comenzar a partir de Hebreos capítulo 2, versículo 5 hasta el 18. Para que vayan preparando sus Biblias. Vamos a ver ahora de que el versículo 5 dice: es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Ahí me voy a retener un momento porque dice del mundo futuro del cual hablamos. Si nos recordamos, la semana pasada Berito nos dijo sobre un poco de ese pueblo y vemos que es la vida eterna, la tierra prometida. Por ejemplo, me gustaría leer los versículos que se leyeron la semana pasada, así rápido, del 1 al 4. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ella, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esa salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Entonces, en el versículo 5 dice: es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Aquí vemos cómo en los primeros 4 versículos está hablando sobre que nos enfoquemos, que tengamos mucha atención en las verdades que ya se habían hablado. ¿Para qué? Para que no nos desviáramos, ¿verdad? Para que no cayéramos en infracción de la ley, de la palabra, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice, porque aquellos que desobedecieron recibieron el castigo que merecían. La ley sabemos que se dio ¿dónde? Cuando iba el éxodo, ¿verdad? En el desierto. Entonces, a los 50 días después de que habían salido de Egipto, Dios les da la ley en las tablas, ¿verdad? A Moisés. Entonces ahí se está hablando, aquí está refiriéndose de la ley, pero vamos a ver a cuál era el castigo que recibieron esta gente por no haber obedecido. Fue de que no entraron a la tierra prometida. Ese fue el castigo. Cuando desobedecemos la ley, no hay tierra prometida. Discúlpenme, a lo mejor suena duro, pero es lo que la palabra nos enseña, y vamos a ver por qué es lo que nos enseña esto a partir del versículo 5 en adelante. Dice, entonces el 5 dice: es más, no son los ángeles que gobernarán el mundo futuro. Aquí ya está haciendo referencia sobre la vida venidera, sobre la vida en Cristo Jesús. Dice, porque el 6, porque en cierto lugar las escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? El 7 continúa. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Aquí está haciendo énfasis sobre el ser humano. Pero aquí en la versión, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice: sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Aquí se está refiriendo a Jesucristo, no se está refiriendo al ser humano por sí. Entonces, vamos a ver cómo al que hizo un poco menor que los ángeles, vamos a ver más adelante cómo es que es Jesucristo. No son los seres humanos, como aquí lo presenta. Entonces, sigue diciendo el 8. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, vamos a ver ahora a qué se está refiriendo esta porción.
esta porción se está refiriendo al Salmo 8, versículo 3 al 6. Aquí lo tenemos en la pantalla para que no lo busquen tan apresurado. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 3 del capítulo 8, dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, dice hasta el 3, ¿verdad? Y fíjese que aquí hay una fiesta en Jerusalén. El pueblo de Israel celebra una fiesta muy importante. Es una de las 7 fiestas muy principales, importantísimas para el pueblo de Israel, que es la fiesta de Sukkot, que vendría siendo, en la traducción, vendría siendo la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas, según la versión que usted esté leyendo. Y hacía referencia sobre el tiempo que andaba el pueblo de Israel peregrinando en el desierto. Entonces, esta fiesta se celebra para recordar cuando Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto y anduvieron en el desierto. Pero esas tiendas que hacen tienen que hacer unas tipo cabañas para recordar que así anduvieron sus antepasados. Y en esas cabañas hay ciertos hoyos, porque son cabañas, no son casas. Entonces ahí a través de esas cabañas pueden ver cuando se acuestan la luna, las estrellas, algo hermoso que ellos experimentan, y para en realidad decir y vivir lo que dice el versículo 3: cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos, aquí es donde les digo, esta versión aquí es lo que dice: los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, dice el 5, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Aquí parece que está hablando, en esta versión, que habla sobre el ser humano, pero en realidad no, aquí está hablando de Jesucristo en realidad. En realidad, ¿por qué? Porque en el versículo 4 dice: ¿quiénes son los simples mortales que pienses en ellos? Los seres humanos. Aquí es la palabra donde me refiero, que en la versión Reina Valera dice: ¿quién es el Hijo del Hombre para que de él te ocupes? Esa es la diferencia. Tengamos cuidado, porque aquí vamos a ver hacia dónde vamos a dirigirnos. Ese título del Hijo del Hombre solamente se le da al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver de que ese término es mesiánico y está en el libro de Daniel, en el capítulo 10. Ese era simplemente para hacer énfasis para el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice los seres humanos, en otras versiones, repito, es el Hijo del Hombre. Dice: sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. Pero ¿en qué sentido? Si vimos en los primeros capítulos, en el primer capítulo con Isaac y con Irving, que nos enseñaba que él era superior que los ángeles, que Jesucristo es superior a los ángeles. Pero entonces, ¿cómo es que aquí dice que lo hizo un poco menor que los ángeles? ¿En qué sentido entonces? ¿Se está contradiciendo el autor de Hebreos? No, para nada. Lo que está diciendo es de que Jesucristo no tuvo a qué aferrarse a nada, que él, siendo Dios, dejó todo y vino a este mundo en la persona de ser humano, como tú, como yo, para experimentar lo que nosotros experimentamos y él sufrir lo que tenía que padecer a través de una muerte, para que él pudiera pagar por nuestros pecados. Entonces es ese momento cuando aquí se dice que lo hizo un poco menor que Dios. ¿En qué sentido? Que se hizo humano. Entonces, porque si no entraríamos en una confusión de que el primer capítulo dice que es superior a los ángeles, y aquí está diciendo que es menor que Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, es a eso a lo que se está refiriendo. ¿Y qué dice el versículo 6 del Salmo 8? Dice: lo pusiste a cargo de todo lo que creó. Vemos en el capítulo Génesis, en el capítulo
1 de Génesis, que por él fueron todas las cosas fueron hechas. En capítulo 1 del libro de Juan, igual vemos que el verbo era Dios, y ese Dios se hizo carne, ¿verdad? Y que todas las cosas fueron hechas por él mismo, y sin él no hubiera existido nada. Entonces también dice que se sometió todas las cosas bajo su autoridad. Es lo que vemos en Mateo 28:19, cuando Jesús le dijo: toda potestad me es dada, así que vayan y hagan discípulos. Entonces toda autoridad está sobre él, toda la autoridad es de él, ¿sí? Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. El versículo 9 de Hebreos dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición. Aquí vemos cómo se confirma lo que estaba comentando. Un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue el que fue hecho un poco menor que los ángeles? Aquí ya está diciendo a Jesús. Vuelvo a leer el versículo 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición menor, un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte para todos. Entonces, como ya vimos que Jesús, ¿por qué es un poco menor que los ángeles ahora? ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Tuvo que hacerse hombre para poder pagar con el precio del pecado, que es la muerte. Dice que es coronado de gloria y honor. Pero sabemos que también la palabra nos dice que todo aquel que se humilla será exaltado, y todo aquel que se exalta por sí solo va a ser humillado. Entonces, ¿por qué es que Jesús es exaltado, es glorificado y tiene la gran honra? Es porque Él fue humillado, Él permitió ser humillado, Él se humilló, siendo Dios, Él se hizo hombre, nació en un pesebre, donde hubiera podido haber nacido en el mayor reino, bueno, en el mayor, en la mayor cuna, en algo tan hermoso, pero no, él decidió nacer en un humilde pesebre. Entonces, él mismo fue humillado y fue obediente en humillación hasta su muerte. Dice también que por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Él se entregó para morir por todos nosotros. A Él le quitaron la vida. A Él, mejor dicho, a Él no le quitaron la vida. Pues Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi propia cuenta. Porque yo también la puedo tomar. Así como la doy, yo la puedo tomar en cualquier momento. A Él no le quitaron la vida, así como muchos dicen que los judíos lo mataron. No, Él mismo, Él vino a cumplir eso, ¿sí? De hecho, cuando Él estaba en la cruz, cuando suspiró su último respiro, Él dijo: está terminado esta obra, ¿sí? Entonces a Él nadie lo mató, sino que Él mismo se entregó para esta paga. El versículo 10 de Hebreos, del capítulo 2, dice: Dios, para quien y por medio de quien fue todo hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Aquí vemos de que cómo Dios pone el ejemplo en la persona de Jesucristo, cómo llegar a la gloria a través de la humillación, de la obediencia y de la negación a sí mismo. Él puede vivificar este versículo. Otra vez lo vuelvo a decir: para quién y por medio de quién fue todo hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Ahora a través de Él vienen cada vez nuevas personas en fe, creyendo en que Jesús es el Dios verdadero. Y dice
en el capítulo 1 de Juan, que todo el que cree en él, se le es dado y se le es tratado como hijo, ¿sí? Es hijo de Dios. El versículo 11 del capítulo 2 de Hebreo dice: por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tiene el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿Sí? Entonces aquí Jesús dice: nadie viene a mí si el Padre no me lo ha mandado, ¿sí? Entonces aquí es triste por eso de que muchas veces nos esforzamos por dar la buena noticia, las buenas noticias de salvación a la gente y no vienen a Él, no hace caso. ¿Y por qué? Porque si el Padre no los trae a Jesús, no lo van a poder entender esta gran noticia. Las buenas nuevas no la van a poder recibir en su corazón. ¿Por qué? Porque si el Padre no los santifica y no los trae a nuestro Padre, no van a poder recibirlo como su Dios. Vuelvo a leer el versículo 11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿Sí? Por eso es de que en este momento muchas veces insistimos a una persona cuando esa persona no quiere creer, insistimos y en una parte está bien, pero muchas veces en vez de que ellos se conviertan, simplemente se convencen de algo que le estamos diciendo. Y Jesús no busca convencidos, Jesús busca convertidos. ¿Sí me entiende? ¿Sí nota la diferencia? Una palabra es convencido y la otra es convertido. Muy similar, pareciera una rima, pero es una gran verdad totalmente gigantesca al decir de que Dios no busca convencidos, sino convertidos. Entonces aseguremos de que cuando presentemos a la persona de Jesucristo, que sean esas personas que el Señor los ha santificado y los ha traído, porque realmente Dios anda buscando a esos convertidos. El versículo 12 dice: pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Aquí llego al punto donde quería llegar, donde yo creo que es una verdad encantadora, donde yo cuando la estaba estudiando realmente me sorprendí, porque este versículo que está diciendo es una referencia del Salmo 22. Y ese Salmo 22, si han tenido la oportunidad de leerlo, habla realmente, es el rey David cantando esta canción, pero es en una manera profética que está hablando sobre la muerte de Jesucristo. Todo lo que iba a padecer Jesús en esa cruz pareciera como que el rey David lo estaba viviendo. De hecho, es alrededor de 700 años antes de que pasara la crucifixión y para mí, cuando me hablan sobre la crucifixión, de que a Jesús lo crucificaron, le pusieron una corona, de que lo bofetearan, de que lo latigaran, para mí ahora me suena muy familiar, porque hemos visto películas, hemos visto documentales sobre la crucifixión de Jesucristo, y se me hace que va muy de acuerdo a las Escrituras. Pero ¿se imaginan al rey David que no tenía nada de esto? ¿Cómo es que él ya lo veía? Que inspirado por el Espíritu Santo fue revelado, proféticamente estaba escribiendo sobre lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese de que el Salmo 22 comienza de esta manera. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra que comienza el versículo 22 el capítulo 22 del Salmo, son las palabras que dijo en arameo Jesucristo cuando estaba en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Es esas palabras que dijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sería que Jesús... Claro, obviamente Jesús conocía este salmo, lo conocía de memoria, pero en realidad lo que estaba diciendo era la confirmación de lo que el rey David ya había visto.
lo que había visto. La profecía del rey David sobre la crucifixión del Mesías es realmente algo sorprendente. Cuando yo leo el capítulo 22 del Salmo, vemos de que cómo describe exactamente de que sus huesos iban a ser deslocados, de que se iban a burlar de él, de que sus ropas las iban a rifar, las iban a dar a suerte, de que iba a tener sed, que hasta dice que hasta la lengua se le pegaba en el paladar de tanta sed que tenía. Describe con tanto detalle la crucifixión que el rey David parecía como que él lo estaba viviendo, pero él no lo estaba viviendo. Entonces yo digo, wow, ¿por qué lo pone el escritor de Hebreos en esta porción? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia sobre a un pueblo que es hebreo. Realmente cuando el escritor de Hebreos está refiriéndose a esta porción, la persona que lo estaba escuchando forzosamente tenía que haber conocido estos versículos. Personas aquellas que no entienden muchas veces el Antiguo Testamento y quieren leer solamente el Nuevo Testamento y no conocen el Antiguo Testamento, les va a costar trabajo entender estas cosas. Igual, entonces, el autor de este libro le está llevando el mensaje a alguien que conoce estas verdades del Antiguo Testamento. Para la gente que lo estaba escuchando no era algo nuevo, era realmente algo muy familiar para ellos. Pero sigue diciendo el 13, algo que también me asombra bastante. Dice, también dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Hasta ahí, esos versículos igual están haciendo referencia al Antiguo Testamento. Eso es en Isaías 8:18. Y me llena y me asombra mucho porque lo tenemos. Isaías 8:18 dice, fíjese lo que dice. Yo y los hijos que el Señor me ha dado serviremos como señales y advertencias a Israel. Cuidado con esas palabras, que otra regreso, ¿ok? Ahí, de parte del Señor de los ejércitos celestiales que habita en su templo en el monte de Sión. Pero me voy a enfocar que dice como señales y advertencias a Israel. Esos hijos que Dios le dio a Isaías son dos jóvenes que Dios le dijo a Isaías que les iba a poner unos nombres con mucho significado, que uno es, si leemos el capítulo 7, versículo 3 de Isaías, dice el primer nombre, que es Sear Jasub. Significa un remanente regresará. Entonces, cuando le preguntaran a Isaías, ¿y cómo se llama tu hijo? Él diría, un remanente regresará. Así como que, ¿a qué te refieres? A lo que se está refiriendo es de que él iba a explicarle, es que Dios va a mandarnos a una dispersión. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado, hemos perdido la fe en Él y hemos hecho alianzas con los reyes de alrededor. Entonces Dios nos va a mandar lejos de aquí. ¿Por qué? Por nuestro pecado de dejar de confiar en Él. Entonces, pero la buena noticia es de que un remanente regresará. Es por eso que se llama así uno de los hijos de Isaías, que es Sear Jasub. El otro nombre de este muchacho lo encontramos en el capítulo 8 de Isaías, dice que es Maher Salal Hasbaz, que significa rápido para saquear o rápido para llevar. Eso quería decir de que entonces el otro nombre de este muchacho que estaba diciendo que pronto iba a llegar la gran tribulación. Iba a llegar la gran conquista del otro reino para deshacer el pueblo de Israel. Para castigar al pueblo de la desobediencia. Entonces, ¿por qué lo está mencionando este versículo, esta referencia de Isaías en Hebreos? En Hebreos, es porque realmente la autoridad de las citas bíblicas del Antiguo Testamento están realmente
guiadas a Jesús. Ahora, todo aquel que ha puesto la confianza y su fe en Jesucristo, es ese remanente que va a regresar en Él, ¿sí? Entonces, el otro nombre que sería el que es rápido para saquear, quiere decir de que ya se acerca el fin. Sí, ya se acerca el fin del mundo. Ya estamos en los últimos días, ya estamos viendo todo eso, hambres, pestes, terremotos, violencia, la falta de amor. Todo esto se está viendo. Entonces, por eso es de que el autor de Hebreos cita esta porción de la Biblia sobre que dice, otra vez lo vuelvo a leer, el versículo 13 de Hebreos dice, también dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos de Dios que me ha dado. Sí están viendo que esos hijos eran esos, que un remanente iba a regresar y que el otro es rápido para saquear. Esas dos cosas tienen que pasar, que tenían que ser como señales de advertencia para el pueblo de Dios. Que un remanente va a regresar y que el otro, que ya se acerca el gran juicio. ¿Sí? También esto quiere decir de que los que tienen la fe en Jesucristo es los que vienen del exilio, del pecado, de esa esclavitud, Cuando salen de esa esclavitud, ese es el remanente, unos pocos. Un remanente quiere decir unos pocos, no son cantidades. Por eso dice que no todo el que le diga santo, santo, lo conocerá el Padre. ¿Sí? Por eso son solamente unos pocos, los fieles, realmente los fieles. El versículo 14 dice, de Hebreos dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre. El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Por qué el diablo tenía el poder sobre la muerte? ¿Quién le dio ese poder al diablo? ¿Sabrán ustedes? ¿Tienen una idea quién le dio ese poder al diablo sobre la muerte? A ver, por ahí, le voy a dar unos 3 segundos para que me pongan ahí en el chat. ¿Quién creen ustedes que fue el que le dio la autoridad ahí? Bueno, pues fue Adán. Fue Adán. Cuando él pecó, entró el pago para el pecado era la muerte. ¿Sí? Adán fue el que le dio esa autoridad al diablo. Entonces vuelvo a leer, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Otra vez vemos aquí cómo menciona al Hijo. Ese título que estaba refiriéndose al Salmo 8. El Hijo, no los seres humanos, el Hijo. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. La muerte es algo que ahorita se está escuchando en todos lados con esta pandemia. Y dice, fíjese lo que dice aquí, por temor a la muerte. El versículo 15 dice, únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Dice la palabra de que todos somos eternos, ¿cierto? Ya sea la vida eterna o la muerte eterna, porque Dios nos hizo eternos. Tenemos la esencia de la eternidad, ya sea en condenación o ya sea en salvación, pero somos eternos, somos seres eternos. Así por muy ateo que sea la persona y que no crea en un Dios y todo eso, ante la muerte tienen miedo. ¿Pero por qué? Porque saben que hay un juicio al final, saben que algo les espera después de la muerte. ¿Sí? Entonces es por eso que Jesús se tuvo que hacer carne,
para que, como todos nosotros somos de carne, Él tenía que hacerse hombre para experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Él también tuvo tentaciones. En el desierto fue tentado por Satanás. Pero Él también, como fue tentado y sabe todo lo que un ser humano sufre y todas las tentaciones que uno tiene, Él las vivió. Entonces puede ser comprensible, puede ser, Él es, no es que puede ser, sino que Él es conocedor de nuestras debilidades, que no nos juzga por eso, sino que nos comprende, porque Él se hizo carne. Es por eso que Él se tenía que hacer carne, para que pudiera entender no es que no lo entendiera, pero tenía que pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Pero entonces Él se hizo carne, ¿para qué? Para darnos ese ejemplo de que sí se puede, ¿sí? Vivir una vida en santidad, aunque muchas veces decimos, es que la carne es débil, ¿verdad? Como autojustificándonos sobre un error que cometemos, pero realmente Jesús dijo, sí se puede. En la cruz lo mostró, que aunque lo tentaban, fíjese acá, en la cruz fue tentado. Le decían, si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas? Así como salvabas a muchos y sanabas a muchos, ¿por qué no te sanas y te salvas a ti mismo? Y eso le decían los religiosos. Pero igual había dos hombres al lado de Él crucificados. Uno le decía igual, sálvate y sálvame. El otro, sin en cambio, le decía, decía el otro que estaba crucificado, decía, nosotros merecemos esto, pero Él es inocente, Él no merece esto. Esa es el mensaje de hoy realmente. El reconocer nosotros nuestra humanidad de pecado y entregársela a aquel que se hizo hombre, que Él está esperando a que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento, en confesión. Él ya hizo ese pago. Alguien que ya pagó por este micrófono y ya está pagado, ¿tendría que volverlo a pagar si ya está pagado? No. Entonces el precio del pecado ya está cubierto. Ya no hay con qué lo pueda yo pagar. Simplemente ¿con qué? Con arrepentimiento, con la confesión. Es lo que Jesús está esperando solamente. Gente convertida, no convencida, que se convierta en corazón y venir y decirle, tengo estos problemas, tengo estas tentaciones, tengo estas debilidades, he pecado en esto. Te lo pongo a ti, que tú comprendes mi debilidad, porque tú fuiste hombre y viviste como hombre. Así que vengo a alguien que me puede comprender. Eso es algo hermoso, eso es algo hermoso. Este libro de Hebreos, realmente, yo quisiera predicar sobre él, pero la forma en que está escrito Hebreos, más que una epístola, es un sermón. Solito predica. Si usted lo lee, le están predicando. El escritor le está predicando, lo escribió en forma de prédica, no como carta. Entonces, él solito se expresa. Lo triste es de que muchas religiones están tomando versículos aislados para hacer su propia doctrina. Eso es lo triste. Pero si no sacamos versículos aislados y leemos los capítulos completos, vemos sobre que se caen todas esas mentiras de que han hecho pensar ahora como verdades. Ya vimos la semana pasada cómo se derrumba una mentira. Pero me voy a concentrar en este tema ahorita, en el capítulo 2. El 16 dice, ya casi termino. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Vemos cómo es de que el escritor realmente le está hablando a una sociedad enteramente conocedora de las palabras, porque está refiriéndose, primeramente ya vimos que le explicó sobre que la ley, ya vimos que de la ley, que todos los que no escucharon la palabra de Dios, que merecieron su castigo, que
Están mencionando Isaías, a los profetas. Está mencionando Salmos, al rey David. Entonces es enteramente hebrea, una cultura hebrea este libro. No solamente como fue dirigida a una sociedad hebrea, sino que el mismo que la está escribiendo es un conocedor de las palabras, es de la ley, es un conocedor. Yo cuando estaba estudiando la materia de el trasfondo judío del Nuevo Testamento, muchas veces queremos sacar al pueblo de Israel del Nuevo Testamento. Y realmente no podemos sacar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque si no ya no compagina. Entonces, es triste por eso. Yo creo que toda la iglesia sana tiene que dar estudios sobre Hebreos, el libro de Romanos y el libro de Gálatas. 3 libros fundamentales para que todas las ideas que se están moviendo adentro de las iglesias se caigan, porque se caen sin fundamentos cuando estudiamos Hebreos, Romanos y Gálatas. Deberíamos de estudiar esos 3 libros realmente que sirven para fortalecer nuestra fe. Yo sé que dicen que el conocimiento no me va a dar salvación, pero ¿saben por qué el pueblo de Dios pecó contra Dios? ¿Por qué hizo mancuernas con los reyes de alrededor? Porque llegaba un rey y ya no les enseñaba las escrituras y se inclinaban hacia otros dioses. Entonces el conocimiento la falta de conocimiento, Oseas 6:4, mi pueblo padece por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces, un rey llegaba, un rey bueno, tiraba a los dioses extranjeros y levantaba la adoración a Dios, levantaba otra vez el altar y todo, la adoración y todo, ¿verdad? Y la gente confiaba otra vez en Dios. Llegaba un rey malo y mataba hasta los profetas de Dios, del Dios verdadero, y levantaba monumentos a los ídolos extranjeros. ¿Y qué pasaba? Que cuando una persona desconoce las palabras, es fácil de que no tenga confianza en Dios. Es por eso que no hay fe sin conocimiento, y el conocimiento no puede estar escaso de fe. ¿Sí me entiende? Van agarrados de la mano. Conocimiento con fe y la fe con conocimiento. No solamente con fe, porque no puede usted creer en algo o tener fe en algo si desconoce de ese algo. Entonces, tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano. Y ese conocimiento, estas personas que estaban leyendo o a quien fue dirigido esta carta, eran conocedoras realmente de la palabra. Y vamos a seguir viendo los otros capítulos, cómo es que hace referencia a tantísima cita del Antiguo Testamento. Y muchas ¿cómo podría decir? Nuevas teologías, nuevas ideas teológicas están levantándose sobre estos libros, pero están haciendo afuera el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que nosotros ahora, o en esta generación, queremos sacar el Antiguo Testamento cuando en realidad los escritores de ese tiempo estaban mencionando el Antiguo Testamento? Tiene mucha referencia del Antiguo Testamento. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es escudriñar la palabra versículo por versículo, más que nada, en vez de predicar sobre este libro. Veamos cómo estos versículos me llevan a un pueblo, a una promesa que se le hizo a Abraham, ¿sí? Entonces vemos, ¿por qué menciono a Abraham? Porque dice el 16, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Otra vez, vuelvo a mencionar a Abraham, del Antiguo Testamento. ¿Sí ven? Entonces todo va conectado, todo va conectado. No hay Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento, ni hay Antiguo Testamento sin Nuevo Testamento. Todo tiene que escudriñarse dentro de los 66 libros de la Biblia. Es como la persona de Jesucristo es como una maceta.
Han visto una maceta, ¿verdad? Cuando usted siembra una semilla y todavía no da el fruto, usted solamente ve la maceta. Pero eso no quiere decir que no exista fruto. Existe, pero está tierno. Todavía no está maduro. La semilla está adentro. El Antiguo Testamento es así. Es esa maceta que contiene la semilla. Pero cuando esa semilla da su fruto y madura, sale una flor bella que da un rico, un jugoso fruto. Y ese fruto, ¿quién cree que es? Jesucristo. Entonces, ese nuevo fruto es el Nuevo Testamento. Entonces, no puedo quitar la maceta y quedarme con la semilla, porque no me daría el fruto. Y no me podría quedar yo nada más el fruto sin la maceta, porque se moriría la planta, ¿sí? Entonces, está compaginado todo esto. Entonces, tengamos cuidado. Muchas veces hay muchos teólogos de gran renombre, pero que están haciendo lo que les comento, haciendo a un lado el Antiguo Testamento. Entonces, la autoridad de las citas bíblicas del Antiguo Testamento la está mencionando aquí el autor de Hebreos como que si la estuviera diciendo Jesucristo. ¿Por qué es que si la están diciendo en el Antiguo Testamento, cómo le dan la autoridad que la está diciendo como que si la está diciendo Jesucristo? Es porque Él está cumpliendo y porque esa es la palabra de Él. Es esa palabra hecha carne, el logos hecho carne. Vemos de que en la palabra logos, en el versículo 1 del libro de Juan, dice que se hizo carne. El verbo se hizo carne. Es eso. Entonces, aquí mismo vemos cómo el autor de Hebreos me está diciendo que esa palabra se hizo carne porque Jesús la está diciendo, ya como hombre. ¿Sí? Dios es un Dios de pactos. Bueno, otra vez, versículo 16 dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Por qué dice que vino para ayudar a los descendientes de Abraham? ¿Por qué Abraham? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto. Y Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas y que no es hijo de hombre para que se arrepienta ni que para que se contradiga. ¿Sí? Es Dios y cumple sus promesas. Y la promesa la tiene con Abraham, que le dijo, de cierto te bendeciré. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Y serás bendito, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es esa promesa que está cumpliendo con Abraham, por haber obedecido a la voz de Dios. Una promesa que hizo y que iba a ver la tierra prometida. Y entonces Abraham le dice también a Dios, ¿y cómo sabré que yo seré heredero de todo lo que tú me estás diciendo? Entonces Abraham cae en un gran sueño y dice que una antorcha viajaba sobre sobre los cuerpos de los animales. Y Dios le dice que no es por la fidelidad de Abraham, sino que es la fidelidad de Dios. Es por la fidelidad de Dios, la fidelidad a su palabra, que Él cumple sus promesas. Entonces vemos aquí cómo una vez más hace referencia al Antiguo Testamento, porque dice el versículo 16, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Ok, usted dirá, pero yo no soy descendiente de Abraham. Nos dice que todos los que hemos creído en Jesucristo, ahora somos descendientes de Abraham, en fe. Somos descendientes ya de Abraham. Entonces, no se sienta excluido de esta promesa. Usted está incluido si ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17 habla sobre el sumo sacerdote, pero eso lo vamos a dejar porque lo vamos a ver más adelante. El 18 dice, lo voy a leer en Reina Valera, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados. Qué gran promesa. Una vez más, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si estás pasando por una debilidad, ven a Jesucristo. Él conoce la tentación, Él lidió con esa tentación y Él pudo llevársela a la cruz. Él ya pagó por eso. Él ya la pagó, ya está pagado. Entrégaselo solamente a Él. Es una linda promesa, una de las tantas promesas que hay en toda la palabra de la Biblia. Y esta es una promesa que tienes tú, que tengo yo y que tienen todos mis hermanos. Te la voy a leer. Es una promesa que te tienes que guardar en tu corazón, en tu mente, para que cuando estés en esos momentos débiles, la recuerdes. Es Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No te sientas que no puedes con él, con tú solo. Obviamente no puedes tú solo, pero Dios te da las fuerzas y el coraje, te da la fortaleza, te da su poder para que tú puedas con eso que estás lidiando. Pónselo en sus manos. Así terminamos el capítulo 2 de este libro. Es mucha información en el cual quisiera extenderlo esto. Esto es un estudio que se llevaría un día completo, no un día completo, pero 2 horas por lo menos, el cual es una pena que nada más tenga que hacerlo en tan poco. Hay tanto por sacarle, mucho jugo. Es uno de los principales libros que toda iglesia tiene que estudiar: Hebreos, Romanos y Gálatas. 100% para la iglesia. Una iglesia sana. Se los recomiendo, estudienlo una vez más en casa y vayan anticipándose en leer Hebreos capítulo 3, que continuamos la siguiente semana. Nos despedimos en oración. Señor amado, gracias, Señor, te damos por esta tarde tan linda que nos has permitido compartir entre hermanos, en fe, aunque estamos lejos en personas, pero en espíritu estamos unánimes, con un mismo sentir, para conocer tu palabra, conocer más de ti, Señor. Y queremos darte a ti la honra y la gloria, Señor, porque a ti tú te lo mereces, Señor, porque fuiste a la cruz, Señor. Te entregaste ahí, para eso te hiciste hombre, Señor. Que no tenemos la salvación solamente en tu nacimiento, Señor, no, sino que tenemos la salvación a través de tu muerte. A través de tu muerte venciste al que tenía el poder de la muerte, que es Satanás, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan lindo, Señor. Por ese intercambio de posiciones donde yo tenía que estar muriendo por mi pecado, Señor. Pero tú has tomado mi castigo y lo has llevado como siendo tuyo, Señor. Gracias, Señor, te lo doy por todo lo que has hecho en mi vida, por perdonarme cada uno de mis errores, Señor. Y dándome nuevas esperanzas cada mañana, porque tus bendiciones son extraordinarias, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos este estudio, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos a todo aquel que haya escuchado y que no haga un corazón duro como el faraón, sino que sea un corazón muy tierno, Señor, que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, pues nos despedimos de ustedes. Esperamos ya pronto estar en casa con ustedes, compartiendo, saludándonos, abrazándonos. No sé si conozcan la palabra escrucijarnos así fuerte que hasta nos tronemos los huesitos. ¿Sí? Bendiciones, hermanos. Hasta la siguiente semana.